se ha hecho oficial. JP, Gianpiero Lambiase, la mano derechísima de Max Verstappen, el ingeniero de pista que desde el año 2016, porque en 2015 estuvo con Dani Kvyat, ha estado hablándole, dándole instrucciones, alentando, calmando, guiando, básicamente siendo la luz de Max Verstappen en pista desde 2016, se va del equipo Red Bull. La mano derecha de Max Verstappen deja el equipo Red Bull, no lo va a hacer de forma inmediata, se va a tener que esperar a que termine su contrato en el año 2028, pero la salida está certificada. Vamos a analizarlo ahora con un poquito de calma, porque a mí estos movimientos con tantísima antelación me dan un poco de miedo también, porque de aquí a 2028 quedan todavía muchos años y quedan todavía muchas cosas por pasar, pero McLaren lo ha certificado, Red Bull también lo ha certificado. Como tarde, esa es la fecha, como tarde 2028, Gianpiero Lambiase va a ser el nuevo Chief Racing Officer, el nuevo jefe de carrera, por decirlo de alguna forma, del equipo McLaren. Se va del equipo Red Bull y es básicamente el último bastión que quedaba de la Red Bull ganadora. Y ahora hay que ver qué es lo que ocurre con Max Verstappen, que de momento tiene el futuro asegurado hasta 2028 en el equipo de las bebidas energéticas. ¿Cómo ha ocurrido? Bueno, ha habido primero anuncio por parte del equipo Red Bull e inmediatamente después se suelen hacer así las cosas. El que pierde al trabajador es el que anuncia primero y luego el equipo que lo recibe es el que anuncia después. Hace menos de una hora aproximadamente ha salido el anuncio, son ahora mismo, como digo, las 17:18, pues hace menos de una horita más o menos ha salido el anuncio oficial de que JP dejaba el equipo Red Bull y lo comunicaban desde las bebidas energéticas con este comunicado, válgame la redundancia. Lambiase va a dejar el equipo Oracle Red Bull Racing en 2028. Es el titular. Dice el comunicado oficial, Oracle Red Bull Racing confirma que Gianpiero Lambiase va a dejar el equipo en 2028 cuando su contrato actual termine. JP es un miembro valorado dentro del equipo en el que se unió en el año 2015. Hasta su salida planeada, importante esto, JP continúa en sus roles como jefe de carreras y ingeniero de pista de Max Verstappen. El equipo y él están completamente comprometidos para añadir más éxito a el historial en pista juntos que tienen. Vale. Esto por parte del equipo Red Bull. Siguiente parte, el equipo McLaren. Aquí no dicen dónde se va. Automáticamente el equipo McLaren, a ver, que lo tenía por aquí preparado, lanza el comunicado donde confirman que JP va a recalar en la escudería Papaya a partir del año 2028 como tarde. Y esto es un matiz interesante que vamos ahora a analizar. ¿Qué ha dicho el comunicado del equipo McLaren? Os lo digo. Gianpiero Lambiase se unirá a McLaren Mastercard Fórmula 1 como Chief Racing Officer, jefe de carrera, vamos a decirlo, ¿vale? Lambiase va a continuar con el rol existente de Chief Racing Officer y va a reportar directamente a Andrea Stella, Team Principal, que esto es interesante también. Reafirman todas las figuras que hay ahora mismo en McLaren. JP no entra a sustituir a nadie de la parte alta de la cúpula, ni a Brown ni a Stella. Entra para estar subordinado por debajo de Andrea Stella. Dicen en el equipo McLaren. McLaren Racing se congratula de anunciar que Gianpiero Lambiase se unirá al McLaren Mastercard Formula 1 Racing Team como Chief Racing Officer, es decir, como jefe de carrera, reportando directamente al jefe del equipo, Andrea Stella. El rol de Chief Racing Officer ya existe dentro de la estructura del equipo con un liderazgo general por parte del equipo. Estas gestiones ahora mismo se están llevando por parte de Andrea Stella, además de su rol como jefe de equipo. Lambiase es la última en el sentido de la más reciente incorporación diseñada para reforzar y apoyar el talento que ya existe dentro de McLaren Mastercard, mientras que además reafirma el compromiso a largo plazo del equipo de mantener su posición como un equipo ganador de títulos mundiales. La habilidad del equipo de atraer y asegurar talento del más alto calaje como el de Lambiase y previamente Rob Marshall y Will Courtney, ojo aquí palito a Red Bull, estos tres son de Red Bull, junto con la retención y promoción de gente muy talentosa que ya estaba dentro del equipo, es una demostración de la visión estratégica y de la cultura que están integralmente dentro del equipo McLaren Mastercard Fórmula 1 bajo el liderazgo, y aquí viene lo importante, de Zak Brown y Andrea Stella, que también tienen contratos a largo plazo, es decir, no se van a ningún sitio. JP
no entra a sustituir a Stella, no entra a sustituir a Zak Brown. JP no va a ser el nuevo jefe de equipo. JP, ahora lo explicamos bien, va a liberar de algunas de sus funciones a Andrea Stella para que Stella pueda ser jefe de equipo con un poquito más de calma. Y ahora viene aquí mi parte favorita del comunicado. Ya digo, vamos ahora a desgranar bien lo que dicen en McLaren y en el equipo Red Bull, pero cierran con este párrafo. El equipo tiene ganas de darle la bienvenida a Gianpiero Lambiase cuando su contrato existente termine, no más tarde de 2028. Recordemos una cosa. En Red Bull dicen que se irá en 2028. En McLaren no dicen en 2028. Dicen como tarde en 2028. Entonces, vamos a empezar a interpretar los comunicados. En primer lugar, Red Bull dice que se va en ese año 2028. Eso quiere decir que cumple este 26, que cumple también el año 2027 en su totalidad. Porque lo que dicen es que hasta la salida planeada, entiendo que esa salida planeada es cuando se vaya en 2028, va a seguir ejerciendo su rol de Head of Racing y el de jefe de ingeniería de Verstappen. Ahora explicamos cuáles son los roles exactamente. Pero la cuestión es que en Red Bull dicen que hasta que él se vaya y en Red Bull dicen que se irá en 2028, va a seguir manteniendo sus roles. ¿Qué entiendo yo, por tanto? Esto es literalidad absoluta del comunicado. Si se va en 2028 y hasta 2027 va a mantener su rol, o hasta su salida planeada, pero esa salida planeada se supone que es en 2028, no hay gardening. Entiendo que no lo hay. Jonathan Whitley, por ejemplo... Bueno, Whitley sí que hizo gardening, pero... ¿quién fue? Que lo recordé el otro día. Safnauer. Safnauer se fue de Aston Martin a Alpine, cerró Aston Martin en diciembre del 21 y Alpine entró en enero del 22. No hizo gardening. Entonces, entiendo, no lo sé, Patricio. Yo lo que creo es que se va a finales... o sea, cumple sus labores hasta el 27 y en enero del 28 se habrá llegado a un acuerdo económico de cualquier índole para evitar el gardening, porque eso se puede hacer, si tú pagas mucho evitas el gardening, que en el 28 se va. Y no va a tener esa pausa obligada para que no haya pues trasvase de información o no haya trasvase de propiedad intelectual entre un equipo y otro. Pero en el equipo McLaren es un poquito diferente la literalidad. Y aquí yo creo que hay un punto de conflicto. Ya digo, en Red Bull dejan muy claro que este señor se va en 2028. Y que hasta entonces va a haber expirado su contrato y va a cumplir su contrato con sus funciones hasta 2028. En McLaren lo que dicen es... le damos la bienvenida o le daremos la bienvenida cuando termine su contrato, no later, es decir, no más tarde de 2028. O sea, que como tarde JP entra en el 28, pero para mí la literalidad de este contrato de McLaren, o de este comunicado, mejor dicho, de McLaren, lo que me dice es que en 2027 puede haber una opción de que JP entre. ¿Cómo? Supongo que a golpe de talonario, supongo que renegociando, supongo que cambiando condiciones. No lo sé. Pero el equipo McLaren no habla específicamente de 2028 como el momento en el que entra. Dice que como tarde va a entrar en 2028. Es decir, puede ser que entre un poco antes. Si entra un poco antes, será normalmente en el año 2027. Y si entra en 2027, ¿significa esto que van a estar Max Verstappen y JP desvinculados profesionalmente en ese año? ¿Que se va a ir Max Verstappen del equipo? ¿Me estoy haciendo una paja mental? Todavía no queremos llegar ahí. No queremos llegar ahí. ¿Hay otra cosa? Sí, pero 2028 es un rango muy amplio, lo mismo en enero o en septiembre. Sí. Sí. Pero si como tarde me estás diciendo 2028, no later than 2028... yo interpretaría principio de 2028 como el momento en el que se une. Ya digo, no es casualidad que se haya dejado ahí. Y de hecho, esta mañana, claro, todo esto viene a colación de la información que ha sacado esta mañana de Race, Autosport, que ha sacado Limburgen y que ha sacado también, por ejemplo, de Telegraph. Y ahí sí que se hablaba de 2028, o sea, la fuente era muy buena, pero lo que se decía era que había una posibilidad de que se pudiera renegociar de alguna forma el contrato o se pudiera pagar para que JP se fuera antes. O sea, y ahí es donde ahora mismo entra esta parte del comunicado de McLaren. La de Red Bull lo deja claro, hasta 2028, guay.
pero en el caso de porque es cuando termina el contrato. O sea, JP ahora mismo tiene firmado hasta 2027. Entonces, no va a haber una renovación del contrato. Como tarde va a ser en 2028 cuando entre. Ahora, lo que yo interpreto, dice McLaren, es pues igual puede entrar un poquito antes. Importante dejar claro, de momento esto es lo que dicen en McLaren, luego ya sabemos que las cosas pueden moverse mucho, pero importante dejar claro que no entra a sustituir a nadie que ya esté dentro del equipo. O sea, lo que entra es a cubrir un puesto que ahora mismo está haciendo de forma interina Andrea Stella. Un poco el rollo que tenía Mattia Binotto en Ferrari cuando era jefe técnico y jefe de equipo al mismo tiempo. Esto no es jefe técnico exactamente, esto es jefe de carrera. O sea, ahora os explico un poco cómo funciona esto, pero es el coordinador de las operaciones del coche en pista. Entonces lo que entra a hacer básicamente JP es aliviar a ese rol más técnico de Andrea Stella, que es el rol que él está haciendo ahora mismo, aparte del de ingeniero de pista de Max Verstappen en el equipo Red Bull. ¿Va a ser el nuevo jefe de equipo JP? ¿Va a sustituir a Andrea Stella? No, no lo va a ser. No. Que a partir de ahí pueda Andrea Stella irse de aquí a 2028. Sí, como decía Verstappen, me puedo resbalar en la ducha y matarme. Pueden pasar muchas cosas, pero ese no es el plan. El plan es que a largo plazo sigan Stella y Brown en la parte más arriba de la jerarquía de McLaren, es decir, como CEO de la marca y como jefe de equipo, y que por debajo, una cosa que ahora tiene que atender a Andrea Stella y le está quitando tiempo de ser jefe de equipo, un poco rollo Niwi, pues que lo pueda atender otra persona con un expertise tan grande como es el de Giampiero Lambiase, JP. A partir de ahí, ¿cuál es la función actual que tiene JP y cuál va a ser la nueva función que va a tener? Me parece interesante y sobre todo yo creo que esto es una cosa que quizá la gente desconoce de JP y desconoce un poco de la jerarquía dentro del equipo Red Bull. Porque JP lo conocemos principalmente como el ingeniero de pista de Max Verstappen. La voz, a veces bastante potente, prominente y bastante certera, que le habla a Max en la radio. Pero además de eso, esta persona de aquí es el jefe de pista o el jefe de carrera del equipo Red Bull, por decirlo de alguna manera. Aquí ya digo, él tiene la parte de Verstappen y luego tiene la parte también de ingeniería de carrera, que pues esta os la dejo, mira, os la sirvo aquí en bandeja a los de la teoría de la conspiración con el tema del segundo asiento del equipo Red Bull. Y es un puesto que tiene desde el año 2022, jefe de ingeniería en carrera, que luego mutó a jefe de carrera. ¿Qué es eso? Os lo explico cómo está descrito en la propia web del equipo Red Bull, que da una explicación bastante buena. Dicen, en 2022, además de trabajar con Max, recordemos una cosa, JP entra a ser el jefe, el ingeniero jefe de Max Verstappen en el año 2016, ¿vale? 2015 era de Dani Kvyat. En 2016, cuando cambia Verstappen-Kvyat en el equipo Red Bull, Kvyat baja a Toro Rosso, Max sube a Red Bull, en ese coche, el equipo que tenía Kvyat es el que hereda Verstappen, entre ellos Giampiero. Dice, como digo, el comunicado o la descripción del equipo Red Bull de lo que está haciendo JP ahora mismo. Dice, en 2022, además de trabajar con Max, JP fue nombrado Head of Race Engineering, jefe de ingeniería de carrera, un rol que le da responsabilidad sobre ambos coches y sus equipos. En este rol, JP es responsable de la operación de ambos coches en pista, coordinando entre varias áreas, aero, chasis, simulación, powertrain, sistemas de control, para asegurarse de entregar el mejor paquete posible durante un evento de carrera. Optimizar el setup del coche es otro área central, y ahí es donde la habilidad de decodificar el feedback del piloto y usarlo para resolver problemas de ingeniería juega un papel crucial. Por hacerlo muy, muy simple, voces de lo que dicen los ingenieros de unidad de potencia, voces de lo que dicen los ingenieros de suspensiones, voces de lo que dicen los pilotos, voces de lo que dicen los ingenieros de aerodinámica. Todo ello lo aglutina JP y dice, hay que hacer esto, esto y esto con el coche. Y la operatividad va a ser esta. Vamos a trabajar. Luego, evidentemente, todos los ingenieros de pista hacen su run plan, ¿no? Pero vamos a hacer esto para los entrenamientos libres. Vamos a probar esto en este coche, en este libre 1 y en este coche, en este libre 2. ¿Qué me dicen los pilotos? Por aquí, pues vamos a tirar por aquí. Es esa coordinación de todas las voces que hablan alrededor del coche para ir en una dirección. Claro, eso, si tú eres además el ingeniero de pista de uno de los dos pilotos que conduce ese coche, podría derivar a que le des preferencia a lo que dice uno de los dos coches. Bueno, eso queda a vuestra interpretación, pero ese es el trabajo que tiene JP, además del de ser ingeniero de pista de Max Verstappen dentro del equipo Red Bull. Que es muy gracioso porque recuerdo algunas entrevistas de Yuki Tsunoda el año pasado donde decía, no, yo quería hablar de setup también y quería hacer cambios y quería
necesitaba cosas para entender el coche y quería hablar con JP y no podía porque, claro, él estaba con Max en ese momento. Entonces, esa es la función que tiene ahora Gianpiero Lambiase. En 2024 luego se le nombra Head of Racing, que es controlar todas las actividades en pista relativas, ya digo, principalmente al coche. Es decir, que este tío es el que coordina lo que pasa con los coches y los diferentes departamentos de ingeniería en la pista. ¿Qué es lo que va a hacer en el equipo McLaren? Pues muy parecido seguramente, porque es que el puesto es el mismo, Chief Racing Officer. Tiene un nombre distinto, pero yo creo que por las descripciones del puesto de trabajo, más o menos, va a estar haciendo lo mismo que está haciendo en el equipo Red Bull. Y vuelvo a insistir una vez más, esto no es una sustitución de Stella, eso no es una sustitución de Zak Brown, esto es liberar a Andrea Stella de algunas funciones que tiene como team principal. Que luego a partir de ahí, hasta 2028, puedan cambiar mucho las cosas. Por supuesto. Que le puede llegar una oferta a Andrea Stella de irse a Audi, de irse a Ferrari, de irse a Aston Martin, de irse donde sea. Que tuviera entonces que entrar JP con otro rol, además de este de jefe de carrera. Pues puede pasar. En la vida y en la Fórmula 1 nada es para siempre. Pero no es el plan, al menos tal y como se ha comunicado por parte de Red Bull y sobre todo por parte de McLaren. Y entonces, después de toda esta chapa enorme que os he dado de la parte de ingeniería, porque hay que saber de ingeniería para también entender lo que pasa en Fórmula 1, y estas piezas son importantes, estas son las piezas que marcan los devenires de los equipos y que muchas veces designan también lo que luego vemos en pista con los coches. Un tío como JP es un tío importante, no solo para Max Verstappen, sino también para el equipo Red Bull. Pero hablando solamente de Verstappen, es su hermanito pequeño, y esto lo ha dicho JP así. Verstappen dijo en su momento, yo no quiero otro que no sea JP hablándome a la radio. Y JP dijo, yo no voy a ser el ingeniero de pista de otro piloto que no sea Max Verstappen. Evidentemente, luego hay que cumplir esas palabras. Pero después de toda esta turra que os he metido, vamos a lo importante. O a lo que a vosotros más os interesa, que lo sé. ¿Qué pasa con Max? Si se va JP o cómo se va JP, porque ya es oficial, al equipo McLaren, ¿significa eso que Max Verstappen se va a ir al equipo McLaren también? Pues de alguna forma, de hecho, me vais a dejar que ponga el tweet oficial, que no sé por qué desde hoy Twitter ha empezado a traducir automáticamente los tweets y me estoy poniendo muy nervioso, pero de alguna forma esto es un cebo. Dicen desde el entorno de Max Verstappen, aquí está el tweet, Zak Brown también sigue de cerca la situación de Max Verstappen. Con la contratación de JP Lambiase, tiene unas extra en la manga. La inminente salida de Lambiase no tiene en sentido directo nada que ver con el futuro de Verstappen, ¿vale? Pero tiene unas en la manga. Esto publicado, como digo, en la prensa neerlandesa, en The Telegraph. Acerca esto a Max Verstappen a McLaren. Suena Mitchell como entrenador. Bueno, desde Holanda lo que dicen es que esto puede ser un cebo, que esto puede ser una razón más para que Verstappen primero abandone el equipo Red Bull y en segundo lugar entre, por ejemplo, en el equipo McLaren. A ver, en 2025 ya trasciende, tenemos de hecho la noticia publicada en Soy Motor de aquella época, ya trasciende que había habido flirteo, o mejor dicho, que Zak Brown había tanteado al entorno de Max Verstappen antes de la renovación de Oscar Piastri. Además, oye, entre Verstappen y Norris se llevan meridianamente bien. Los dos son killers, pero creo que más o menos todos podemos ver por dónde iría la dinámica del equipo si entrara Verstappen allí en cuanto a relación de piloto o de compañerismo de equipo con Lando Norris. Entonces, en ese sentido, pues no creo que fuera la pareja más explosiva del mundo, la que saltara las mayores chispas del mundo. Y sin embargo, sería un muy, muy, muy buen plantel de pilotos por parte de McLaren. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que Zak Brown tanteara. Esto, ya digo, fue durante 2024. La noticia luego ya se filtró, se trascendió que Brown había preguntado por Max Verstappen ya en 2025, pero esto ocurre en el 24. Verstappen en aquel momento pues acababa de ganar el título con el equipo Red Bull. La tormenta estaba empezando ya y de hecho Newey ya se había ido en ese año 2024, pero no
no había todavía llegado la sangre al río, por decirlo de alguna manera, aunque ya había explotado todo el caso Horner, etcétera, etcétera. Y en ese momento, pues Verstappen decidió mantenerse fiel al equipo Red Bull. De alguna forma es lo que hizo el año pasado cuando llegó la oferta de Mercedes, y se desentendió. Zak Brown renovó, justo además en las vísperas del Gran Premio de Australia de 2025, renovó a Oscar Piastri, y esa es la dupla que hay a largo plazo, hasta 2028 más o menos, para los pilotos del equipo McLaren. A partir de ahí, ya digo, Max Verstappen tiene un contrato vigente con el equipo Red Bull hasta el año 2028. Max Verstappen tiene seguramente el contrato, o uno de los contratos más flexibles, más menos estables, con unos cimientos menos estables de la Fórmula 1 actual. Porque si es cierto lo que dicen en The Race, y yo no tengo la información para contradecirlo, si la cláusula para poder salir gratis del equipo es ser top 2, es que Verstappen podría salir este año ya del equipo. ¿Rumbo a dónde? Bueno, ahí hay que ver qué pasa con Mercedes, ahí hay que ver qué pasa con McLaren. Habría que ver incluso también qué pasa si, como ya alguna gente está empezando a decir, se decide tomar un año sabático. Tiene 28 años Verstappen, podría hacerlo perfectamente. Alan Prost creo que lo hace con 34, no, 37, no lo sé, 30 y antes de ganar su último título en el 93. O sea, que a tiempo está. Pero lo que sí que es cierto, y esto es inamovible, y luego ya se puede entrar en la teorización de si esto acerca más a Verstappen a McLaren o no, es que Max ha ido perdiendo dentro de Red Bull a la mayoría, si no todos los sectores afines y todos sus apoyos dentro del equipo. Ha perdido a todo el mundo, porque Red Bull se ha desmantelado por completo, pero dentro de esa pérdida también se ha ido mucha gente con la que él estaba a gusto trabajando. Y el que más ahora mismo, sin duda, es JP. Por mucho que veáis esa relación medio tóxica, casi sadomasoquista en algún momento por la radio, son uña y carne estos dos tíos, y lo han dicho hasta la saciedad. Y aunque no lo dijeran, solamente tienes que ver las comunicaciones por radio entre los dos, cómo hablan, cómo se compenetran, cómo funcionan juntos, para entender que es una dupla muy efectiva, que se basa más allá de la profesionalidad, de la confianza y el respeto mutuo, y eso es una cosa muy difícil de hacer. O sea, ahora incluso, si Verstappen tuviera que buscar a un nuevo ingeniero de pista, ostras, eso va a llevar un tiempo, y no sé cuánto tiempo estaría dispuesto Verstappen a poder alargar eso si la cosa no mejora dentro de Red Bull. Todo a partir del 28, que habría que ver si en el 28 Max está en Red Bull, y al mismo tiempo habría que ver también si en ese 28 puede irse o se queda sí o sí porque tiene que cumplir contrato. Si JP, incluso aunque Verstappen, ya estoy teorizando muchísimo, imagínate que al final esto acaba pasando y que Verstappen se va al equipo McLaren. Imagínate que eso pasara. ¿Eso significa que JP va a ser su ingeniero de pista? Igual no. Igual es Will Joseph o igual es Randy, el de Lando, o el de... Bueno, Randy no es el de... Randy Singh no es el de Piastri. Pero bueno, Will Joseph, que es el de Lando, o el de Oscar Piastri. Tom Stallard. O sea, a lo mejor sería Stallard o a lo mejor sería Joseph. Entonces, no lo sabemos. Pero que tiene una cara amable, varias caras amables en McLaren. Hombre, está Ross Marshall, está Will Courtney y está ahora también JP. Y en ese sentido sí que hay una cosa clarísima, que Red Bull está siendo un imperio que no quiero decir que se esté desmoronando ni que esté... O sea, es un momento ahora en el que, a ver, hay un cambio de ciclo y eso está clarísimo. Y está yéndose mucha gente, pero es el momento también en el que otra gente de mucho talento puede entrar en el equipo Red Bull sabiendo que ahora tienen el sitio para poder destacar. Mercedes no va a ir gente de mucho talento ahora, Mercedes, por ejemplo. Un Christian Horner, imagínate, porque está Toto Wolff. Pero de este estilo, o sea, no van a ir porque sabes que las posiciones clave ya están pilladas. Entonces ahora lo que necesitas es un equipo donde tú puedas marcar la diferencia. Y Red Bull está abriendo todos los huecos para ser un equipo que marque la diferencia. Pero lo está abriendo porque lo que hay es un éxodo enorme. Y lo que Red Bull tenía para mí mejor, aparte de un tío como Newey, un tío como Christian Horner liderando y un tío como Verstappen que lo sigue teniendo conduciendo esos coches, era la estabilidad del proyecto. Es que Red Bull había estado casi impermutable desde su fundación. He sacado una cronología de los principales nombres y sus diferentes departamentos desde cuándo estaban en Red Bull y cuándo se han ido. Y es que lo flipas. O sea, Rob Marshall, lo he ordenado de se va más pronto a se va más tarde, ¿vale? Rob Marshall, jefe de diseño, de 2006 a 2023. De 2006 a 2023, Rob Marshall. Se va a dirección McLaren. Adrian Newey, jefe técnico,
de 2006 a 2024, mitad de 2024, mayo, 1 de mayo, para ser más exactos, de ese año 2024. Jonathan Whitley, director deportivo, de 2006 a 2024, en este caso vio la temporada entera, pero cuidado, ¿eh? Christian Horner, de 2005 a 2025. Helmut Marko, 2005-2025. Will Courtney, que era el director de estrategia, 2005 a 2025. Craig Skinner, diseñador jefe, 2005-2025. Y ahora entramos en la parte más cercana a Max. Matt Kaller, que era el jefe de mecánicos, de 2015 al 25, es decir, ha estado toda la trayectoria de Verstappen en Red Bull con él. Ole Schack, y ahora tengo que poner aquí un paréntesis, mecánico de la parte delantera del coche de Verstappen de 2005 a 2026, y ahora JP, el ingeniero de pista de Max, de 2015 a 2027, es decir, todavía a JP le quedan 2 años. O sea, daos cuenta, en la parte de Verstappen, un piloto en su núcleo cercano lo que tiene es al fisio, o el performance coach, el entrenador de rendimiento, fisio, a su manager, normalmente algún confidente, amigo que está con él para llevarle, pues, asesorarle un poco, llevarle, acompañarle, hacerle acompañamiento, que eso puede ser a veces el fisio o puede ser a veces el manager, el jefe de mecánicos, el ingeniero de rendimiento y el ingeniero de pista. Eso es un poco el núcleo duro. Y luego ya tienes, por supuesto, a ingeniería de estrategia, jefe de equipo, etc. Pero eso ya es una cosa más general. Pero básicamente lo que tú tienes es en tu equipito de tu coche al jefe de mecánicos y luego ya diferentes de mecánicos en diferentes demarcaciones, el mecánico delantero, el mecánico o el del gato jack delantero, gato jack trasero, esquina delantera izquierda, esquina delantera derecha, esquina trasera izquierda, esquina trasera derecha, neumáticos, power unit, y en el otro coche lo mismo, el ingeniero de rendimiento, el ingeniero de pista, el ingeniero de software o de datos o de telemetría o como lo quieras llamar. Y luego toda esta gente. En la parte más técnica de Red Bull, Max pierde a su jefe de mecánicos, pierde al mecánico de la parte delantera y pierde a su ingeniero de pista. Además de Helmut Marko, que fue su valedor, además de Jonathan Whitley, que fue el diseñador de sus coches, además de Adrian Newey, perdón, Jonathan Whitley, que fue el director deportivo, el que llegó y dijo, pone if, no any. Pone any, no all cars en Abu Dhabi 2021. Ese tío, por ejemplo, que con esa palabra en los despachos le ganó a Verstappen lo que él de alguna forma había ganado ya en pista. O sea, todo eso Max lo ha perdido. Ostras, si lo juntas a que el tío está incómodo con esta nueva Fórmula 1, que el equipo Red Bull, pues el rendimiento es el que es un golpe. Es un golpe. Y es muy particular, por ejemplo, el caso de Ole Schack, que es el mecánico delantero de Verstappen, que este tío, ya digo, llevaba desde 2005, sigue todavía 2026 en Red Bull. Lo que informan desde Planet F1 es que él dio una notificación de irse, notificación de intención de irse. Y esta persona es, junto con Christian Horner, o sea, él llevaba antes incluso de que fuera Red Bull, estaba ya en Jaguar en la estructura, pero junto con Christian Horner, Ole Schack es el único trabajador de Red Bull Racing que desde 2005, desde que ha estado en Red Bull, no se ha perdido ni un solo gran premio. Ha concurrido a todos desde 2005, todos, en todos los grandes premios de la historia de la Fórmula 1 de Red Bull. Ole Schack ha sido el mecánico delantero de uno de los dos coches. En este caso, del coche de Verstappen desde el año 2016, Barcelona 2016, cuando entra en ese puesto. Y se fue, o se quiere ir, porque se fue Horner. Es lo que dicen en Planet F1. Y la baja deriva que está llevando el equipo. Entonces, es un tema importante. ¿Está Red Bull desmantelado? Sí. Y ahí se ha visto cómo está recogiendo todos los retazos Aston Martin y está recogiendo también todas las partes el equipo McLaren. ¿Es el fin de Red Bull? Me resisto a pensarlo. Me resisto a pensarlo. O sea, al final... A ver, hemos visto otros equipos... hemos visto equipos ganadores, equipos grandes, que por ciertas decisiones y por ciertos movimientos han acabado cayendo. Yo creo que Williams es un caso ejemplar.
McLaren durante mucho tiempo ha sido un caso ejemplar, aunque ahora ha vuelto otra vez con una nueva hornada de gente a recuperarse. Entonces, decir que se muere Red Bull, yo todavía no quiero decir que Red Bull se esté muriendo. Yo no quiero decir que Red Bull... Lo que pasa es que es complicado, ¿eh? Eso sí que os lo voy a decir. Es complicado, porque si se va Max, habría que ver qué piloto entra. Hay que ver Loren Mekies cómo entra también en reconstruir este equipo. Si sigue habiendo un éxodo de gente y sobre todo si son capaces de demostrar, de superar nuevos hitos ahora que los papás ya no están. Porque, a ver, 2025 sigue siendo herencia de Adrian Newey, aunque Pierre Waché desarrollara ese coche. Pero es un coche 2022 nacido de Newey con la asistencia técnica de Rob Marshall. 2022-2025, aunque Horner se vaya en junio, sigue siendo un periodo donde estás con la sombra alargada de lo que ha construido Christian Horner. Y eso es así. Incluso Helmut Marko, con todas las cosas que tiene Helmut Marko, es el que toma las decisiones de qué pilotos subir y qué hacer en algunos lugares con el equipo. Y eso, a ver, la mayoría le ha salido mal, pero a algunos le ha salido bien. Max le salió bien, Ricciardo le salió bien, Vettel le salió bien. Con esos tres te has asegurado, pues hombre, éxito en 3 décadas del equipo. Te has asegurado en la época de Seb. Cuando Seb se va, te lo aseguras sin coche, pero bueno, con Ricciardo. Y cuando Ricciardo se va, te lo aseguras después con Verstappen. Entonces, eso también es una parte fundamental. Ahora ya tampoco está ese input de Helmut Marko. Y aparte de todo eso, bueno, sí, tienes a Hannah Smith de jefa de ingeniería, que con Will Courtney fuera, pues Hannah puede ser una de las personas que diga, yo ahora aquí me voy a hacer fuerte porque ya por fin tengo mi espacio para poder desplegar todo el plumaje y convertirme en la jefa del cotarro. Entonces, ¿puede Red Bull atraer a gente muy capacitada? Sí, sí, porque al final Red Bull lo bueno que tiene ahora es que no tiene que echar a andar un proyecto. Es un proyecto que trae mucha inercia y ahora lo que está haciendo es, no quiero decir pararse, solo que el testigo lo llevaban, ¿no? En la carrera de los 400 metros, el testigo lo llevaban unos que han cogido cierta ventaja en la pista contra los otros y ahora se están pasando a otros que no estamos acostumbrados a ver. Y hay que ver cuánto corren. Ahora lo que tenemos que ver es esos, cuánto corren y si corren tanto como el que hay al lado de McLaren y el que hay al lado de Aston Martin y el que hay al lado de Mercedes. Pero de la misma forma que tienen buenas instalaciones, tienen una cultura ganadora que es muy difícil de meter dentro de un equipo y eso se queda dentro de la base, no es solamente las cabezas altas que se están yendo todas. La base también acaba filtrando a eso y hay gente muy longeva dentro de Red Bull. Entonces todo eso está, pero al mismo tiempo, cambio de ciclo, que se te vayan los capos importantes y que pueda ser el último clavo en el ataúd si en algún momento se va Verstappen, pues, ostras, te puede condenar a que se te vayan los patrocinadores porque ganas menos, entonces tienes menos dinero y entonces toda esa inercia positiva la vas transformando en una inercia más negativa, como ha sido la que ha tenido, por ejemplo, el equipo McLaren o el equipo Williams. Solo el tiempo lo dirá. ¿Acerca esto Verstappen a McLaren? Solo el tiempo lo dirá también. ¿Es un cambio de ciclo? Sin duda. Ahora hay que ver cómo lo hacen los nuevos. Y esperar a que se vaya JP. Pero los nuevos tienen una tarea de AUPA, ¿eh?